Hey, hola malvados, porque ustedes lo eligieron. Aquí tenemos el video del ganador de la encuesta de esta semana. Dartanias, el robot del futuro. Se trata del robot del futuro Dartanias, edición renovada. Y vamos a responder algunas preguntas como ¿vale la pena? ¿El precio es el adecuado? ¿La transformación y la calidad qué tal están? Esta y otras preguntas que tal vez muchos se hagan, la vamos a estar resolviendo en este divertido video. Así que no se muevan de ahí, vamos a meter mano. Y muchachos, por aquí estamos una vez más, gracias a los dioses. Espero todos ustedes y los suyos estén súper bien o al menos intentándolo, ¿verdad? Tenemos al ganador de la encuesta de la semana, como ya les mencioné, el Dartanias Renewal Version o versión renovada. Esta versión celebra los 40 años del debut del programa, con colores estilos vintage, emulando el lanzamiento de luz que en su tiempo hiciera la marca Poppy por allá por el 1979, la cual luego de su unión con Bandai hoy día se conoce como Soul of Chogokin. El anime fue producido en colaboración por Sunrise y Toei Company. La serie consta con 47 episodios, los cuales fueron transmitidos por allá por el 1979, sus inicios, y finalizó en el 1980. Esta versión lanzada en 2020 consta con colores similares al vintage de Poppy e incluso incluye una cabeza adicional del velario, así que tendremos dos, una para emular el parecido con la animación y otra para emular el parecido con la pieza vintage de Poppy. Aparte de esta cabeza extra, este nuevo Dartanias cuenta con pinturas cromadas en alguna de sus partes. Tiene una altura de 10.6 pulgadas y hasta el diseño de la caja emula mucho la del 1979. Pero vamos a dejarlo ahí con tantos datos y fechas y vamos a meter mano con lo que viene dentro de la caja. Bien, y por acá tenemos, muchachos, como siempre, el confiable manual. Vamos a darle una revisada y podemos ver que nos muestran diseños del modelo original. Por acá también nos muestran los modelos que sirvieron de inspiración para esta versión. Vemos el original de Poppy por este lado y por acá vemos que incluso hubo versiones que se vendieron por partes separadas. Vemos todas las instrucciones necesarias para que tratemos nuestro modelo con cariño y delicadeza y no suframos ningún accidente, como pueden ver por acá. Bien, y por acá tenemos los componentes del primer blister. Todo esto son prácticamente accesorios. Podemos ver parte de las sombreras, los puños. Esto que está por acá, una especie de flecha para la ballesta. Estos brazaletes espinados. La subespada que utiliza el personaje. Estos son las partes para un stand, un escudo también. Y otras especies de estacas, ¿no? Esto es lo que viene en el primer blister. Bien, ahora pasemos a ver lo que viene en el contenedor principal. Vamos a retirar las capas por acá, con un perfecto japonés para que lo leamos. Y por aquí tenemos la espada láser que utiliza el Dartanias. Como pueden ver, en un plástico transparente, ¿no? Y bastante calcada a lo que vemos en la animación. Por acá tenemos la ballesta que solemos ver en algunos episodios que el personaje utiliza y para la cual es la flecha que vimos anteriormente. Y tenemos en estado sólido al señor Valerios, que es el león que vemos normalmente en la animación. Como pueden ver, sus patas están en un cromado excelente, clásico de Bandai, y es el atractivo, parte del atractivo de esta nueva versión, ¿no? La cara que tiene colocada el león normalmente es la que se utiliza en el modelo de juguete de Poppy. Véanla bien por acá, tenemos movimiento en la mandíbula y no es muy difícil realmente de remover. Y por acá tenemos la que conocemos como la nave Gamper. Una nave muy interesante, siempre me gustó mucho de niño ver esta nave. Es algo como simple, pero se ve bastante bien, me gusta mucho. Por acá podemos extraer las alas para tener un look más parecido al de la animación definitivamente. Y estas son partes que se mueven cuando ya vamos a transformar. Estas partes de acá se convierten en una especie de antebrazos que veremos desplegados más adelante. Y por acá tenemos la cabeza del Dartanias. Esta es para ponerlo ya como una transformación tipo animación. También tenemos la versión transformable que la vamos a ver más adelante. Acá tenemos la cabeza original que se utiliza con la pieza. Este es el Valerios que asimila la animación.
bastante bien lograda, ¿no? Y por acá tenemos aditamentos extras, como estas picas, por ejemplo, que también podemos ver en la animación. Y por acá tenemos la nave pequeña del piloto, que es la que utilizamos para hacer la transformación perfecta tipo animación. Ya luego más adelante la veremos en acción. Y por acá tenemos a Atreus, el robot principal. Y qué decirle, muchachos, todos los detalles que se puedan imaginar están acá. Los colores se mantienen intactos, siendo bastante fieles a las versiones que ya se han tirado anteriormente, aunque es una pieza que sufre una transformación para darle paso al Daltanius. Se ve bastante bien y sólido también. Vamos ahora a darle un vistazo por separadas a cada una de estas piezas, antes de pasar a lo que sería la transformación del Daltanius. Y vamos a aprovechar, muchachones, el receso que estamos teniendo para darle like al video, suscríbanse si eres nuevo. Y si no, pues entonces comparte, activa la campanita, etcétera, etcétera, para que podamos continuar trayéndote contenido. Y vamos a volver al video con la transformación del Daltanius. ¡Vamos, Sanji! ¡Dartanian! ¡Únete! ¡Ya! Y bien, muchachos, ahora vamos a pasar a lo que sería la transformación del robot principal, el Daltanius. Lo que están viendo acá es la pequeña navecita del piloto. Recuerden que le comenté al principio que era la que se utilizaba para colocar en la cabeza del Atreus, como pueden ver ahora. Vamos a comenzar con las transformaciones, no sin antes decirle que esta es una transformación bastante accurate, como dicen los gringos. O sea, es una transformación muy parecida a la que vemos en la animación. Vamos a comenzar con el proceso. Y mientras hacemos esta transformación, muchachos, ¿qué les parece si les doy algunas noticias de las que han ido aconteciendo durante la semana en el mundo del coleccionismo? Incluso algunas de ellas tienen que ver con esta marca, la Soul of Chogokin. Y por casualidad hay una noticia que es la última, que se lleva de la mano con lo que estamos mostrando aquí hoy. Vamos a comenzar con la marca Soul of Chogokin, ya que estamos hablando de ella, ¿no? La cual ha anunciado en el transcurso de esta semana el relanzamiento del Grandizer. Y sin dar muchas vueltas, muchachos, este nuevo Grandizer realmente es una reedición del que ya se lanzó anteriormente, como la marca ha venido haciéndolo con esta línea. Este lanzamiento tiene como atractivo diferencial que es una versión anime color. O sea, entendámonos, todos vienen con el color del anime, pero bueno, allá Bandai con sus cosas. Como debe de ser, esta está fabricada de plásticos y metal, con una altura que promediará los 7.26 pulgadas, y su precio también va a rondar entre los 17.600 yenes y se espera para septiembre de 2024. Por cierto, que este lanzamiento del GX76, que será su numeración, solo va a incluir al Grandizer y unos cuantos aditamentos. Pero para el que no le interesa esta versión, también anunciaron un lanzamiento de una segunda unidad, la GX76 SP. Este Grandizer sería la versión regular, la normal, no tendrá color especial, y la cual incluirá piezas de soporte del Grandizer, como el Drill Spacer, el Marine Spacer, etcétera, etcétera.
Este tendrá un costo promedio de 26.400 yenes y se supone que saldrá para octubre de 2024. Pero, si lo que te interesa es la versión color anime, que ya tú sabes que viene sola, no te preocupes, que Bandai también ha anunciado un tercer pack, el GX76X3. Este pack vendrá con todos los aditamentos extras del lanzamiento del GX76 SP, o sea, las naves solas, para que puedas comprar este pack y así complementar tu color anime version. O sea, algo que no entiendo es, si vas a lanzar el GX76 SP, que incluye todas las partes, ¿por qué no lanzaste el GX76 color del anime también con sus aditamentos regulares? Bueno, cosas de Bandai. De genios, pensaron como gente blanca ahí. Por otro lado, chamacones, se ha anunciado una nueva temporada para la serie Aquarium, del cual hicimos, por cierto, video anteriormente en el canal, así que vayan al contenido del canal para que lo puedan ver, están interesantísimos. Y por último, también les voy a mostrar lo que la nueva marca de Bandai ha anunciado, la que es conocida como la Shokugan Modeling Project, o con sus siglas SMP. Y tenemos un nuevo Daltanius. Pero muchachos, recuerden que esta es una línea tipo Model Kit que nació en 2021. Y estos, una vez ensamblados, miden alrededor de 6 pulgadas y son plásticos. El mismo será realizado en plástico precolorado y con bastante articulaciones, tanto que va a realizar todas las funciones que realiza el Daltanius que estamos viendo en este video. Es lo que Bandai está haciendo últimamente de moda, ¿no? Está lanzando Model Kits prácticamente de todos los modelos solo Shogokin a niveles más pequeños. Personalmente creo que esta línea es más para el público japonés porque esto le permite tener una mayor cantidad, ¿no?, de coleccionables por el asunto del espacio. Y como ya ustedes se imaginarán, y es costumbre con Bandai, este vendrá en dos versiones, la versión simple y una versión deluxe. La versión deluxe será llamada Daltanius Cross Set. El simple va a costar 9.900 yenes y la versión set, o sea, la versión que va a venir completa con todo, va a costar unos 12.980 yenes y se espera que sea lanzado para 2024. Y bien, muchachos, continuando con la transformación, vamos a colocar estas dos sombreras que son las adecuadas para el tamaño y también la cabeza que viene para lo mismo. Esta que están viendo a la izquierda es la cabeza ya transformada que viene por default, y la que están viendo más pequeña es la que se usa para emular la Perfect Transformation, que es donde emulamos todos los movimientos de la animación. Pero estas sombreras y esta cabeza son las que tienen el tamaño adecuado. Ahora vamos a ver una comparación del Daltanius actual con el de Poppies de 1979. Por supuesto que las diferencias son a rasgos, porque estamos hablando de una pieza de 2020 contra una de 1979. Pero déjenme decirles que aún así, la de Poppies de 1979 no es que estuviera nada mal, y como una pieza vintage se ve bastante bien. Ahora vamos a hacer un cambio al Daltanius con la cara del Valerio. Esta es la que representa el muñeco de Poppies, pero vamos a colocarle en estos momentos la cabeza, que es la que emula la animación. Creo que esta cabeza me gusta más que la versión juguete de Poppy. Vamos a colocarla las dos para que puedan ver la diferencia entre una y otra. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Cuál ustedes creen que se ve mejor? Déjenme saber en los comentarios. Y ahora, con la magia del cine, vamos a colocar todos los aditamentos que van en la base. Las clásicas bases que solo Shogokin nos ofrece. Aquí podemos colocar todas las armas y todos los aditamentos que vienen dentro del empaque, de una manera elegante. Bien, retiramos estos dos discos que son los que en la animación proporcionan a Daltanius de una espada y un escudo. Agregar también que las articulaciones de este Daltanius son espectaculares y bastante firmes. Puedes colocarlo en la pose que se te ocurra y que te permitan las articulaciones del mismo y no tendrás problemas de balance. Cosa también que es característica de la marca Soul of Shogokin, el buen balance de sus piezas, casi de todas. Y bien, muchachos, como comentario final decirles
que lo que nos ha sorprendido bastante es que la transformación del D'Artagnan es mucho mejor que otras. Los empalmes quedan acoplados de manera perfecta y sólida. El plástico, como siempre, de calidad excelente y el cual no ha quedado para nada mal hasta ahora. El estilo vintage que se quiso lograr ha quedado bastante bien a nuestro parecer, ya que los azules y los amarillos, así como el cromado también, tienen una tonalidad adecuada que te hace pensar en esos colores que solían tener las piezas de esas fechas. Aunque tiene algunos puntos negativos, y estos son la falta de movilidad en alguna de sus partes. Pero debido al modelo que estamos viendo, ¿no? Es algo comprensible. Hablando del precio, el precio que tiene esta pieza ahora mismo es espectacular, está bastante bajo en el mercado debido tal vez a una sobreproducción, pero lo puedes conseguir por menos de $300 y es un precio que está bastante bien para esta pieza. Créanme que vale cada centavo. Deben de intentar conseguirlo si aún no lo tienen antes de que se agoten en el mercado, porque cuando se agoten me atrevería a apostar que el precio se va a duplicar bastante rápido. Para mí este D'Artagnan es una de las mejores piezas que tiene la Solo Shogokin definitivamente. Y muchachos, hasta aquí el video de hoy. Si llegaron hasta acá se los agradezco muchísimo. Y los espero para el próximo video. No olviden suscribirse, activar la campanita y compartir el enlace con más personas que gusten de este hobby. Por aquí nos estamos viendo. Cuídense mucho.